Hola, ¿cómo se encuentran este Día del Niño? Este día en el que volcamos toda nuestra energía a los niños que viven con nosotros, a nuestros hijos si somos papás, a los sobrinos, a... Hola, Mónica, me da mucho gusto que te hayas metido a esta charla. Pues sí, es viernes de encuentro y vamos a estar platicando sobre un tema que debería de importarnos a todos. Ya se metió por aquí el doctor Armando Cruz, con él vamos a estar platicando, lo voy a invitar en este momento. Ahora sí, te doy la más cordial bienvenida, Armando. Gracias por abrir esta ventana. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Aquí listos para empezar con esta reunión contigo, Ale. Muchísimas gracias, gracias por aceptarlo. Les decía que pues todos estamos muy listos siempre para la fiesta, pero hay cosas que obviamos, hay cosas que vamos dejando de lado y, y para poder celebrar, Armando, pues tenemos que estar bien, tenemos que estar sanos. Y entonces creo que es bien importante que cuidemos la salud de nuestros niños, por eso hoy vamos a estar platicando contigo. Tú eres cirujano, pediatra, eres lagunero, pero cuéntanos un poquito de ti para que las personas que se van uniendo o que van a ver esta entrevista después sepan con quién estamos platicando y por qué estamos platicando contigo de salud. Muy bien, Ale. Bueno, pues yo soy nacido aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Pues tengo mucha gente conocida aquí en Torreón. Los que nacimos aquí casi todos nos conocemos, ¿verdad? De la calle y del colegio y de todos los lugares, ¿no? A veces nos encontramos con gente lagunera en otras ciudades y también nos reconocemos. Entonces, pues soy orgullosamente nacido aquí en la ciudad y pues tengo ya 20 años ejerciendo la cirugía pediátrica. Yo me formé como cirujano pediatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, y hice mi residencia aquí en Torreón, en la ciudad de Chihuahua, y terminé mi especialidad en cirugía pediátrica en Guadalajara, Jalisco, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Ya tenemos un buen tiempo por aquí y actualmente formamos un grupo de trabajo que se llama Kinder Clinic, que algunas personas ya nos reconocen de tiempo atrás, ¿sí? Como pediátrica, ¿sí? Ahora por cuestiones de mercadotecnia y de derechos del nombre y todo lo que ya platicamos alguna vez, nuestro nombre es Kinder Clinic y aquí estamos a tus órdenes. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez y vamos a comenzar a platicar. Hay muchos temas siempre en la salud de los niños que a los papás o a quienes somos tutores, bueno, a quienes son tutores de niños o a los abuelos, a los adultos que tienen niños, les interesan, pero no podríamos abarcar todos los temas en un ratito de plática. Es más, yo creo que ni en 24 horas terminaremos con todos los temas. Así es que vamos a tratar de agruparlo en tres grandes subtemas. El primero, el que te quiero preguntar es, ¿cuáles son, para cuidar a los niños, cuáles son los accidentes más comunes, sin ahondar en ellos, pero que nos vayas diciendo, esto es lo que más se ve en accidentes para poder saber nosotros cómo prevenirlos y en dónde tendríamos que cuidarlos? Les voy a compartir algo. Hace poco tiempo, porque no nos estamos reuniendo todavía mucho, pude ver a un adulto con una niña chiquita que no quería, no la soltaba de la mano, andaba ya atravesando un jardín, no la soltaba de la mano por miedo a que se cayera. Y aquí, ahí voy, Armando. ¿Tendríamos que andar pegados con los niños o cómo podremos prevenir sus accidentes? Bueno, mira, la mayor parte de los accidentes sí se pueden prevenir. Esto es bien importante que nosotros sepamos identificar las situaciones de riesgo en las que sí podemos actuar. Obviamente, pues tenemos que darle oportunidad a los niños a que sean autónomos, a que caminen, a que corran, a que trepen, a que hagan muchas cosas que a ellos les divierten, ¿sí? Y que pues a nosotros cuando éramos niños, acuérdate, Ale, todas las cosas que hacíamos y que ahora ya no nos permitimos como padres dejar a nuestros hijos que hagan tantas cosas, ¿no? Que traíamos
la avalancha colgada de la bicicleta, y ahí andábamos en las calles, sin cascos de protección, sin rodilleras, sin coderas. A las 11 de la noche, cosas que todos hicimos alguna vez y que lamentablemente por, pues por los cambios propios del crecimiento de la población y de las ciudades, ya no son tan factibles de realizar en nuestros días. Eh, Voy a agregar uno que incluso Manuel, mi esposo, en algún momento me hizo hacer conciencia, de ir en las cajas de las camionetas, ¿te sí, acuerdas? claro. ¿Cuántas veces no salimos al Así campo en es. una caja de la Y llevabas camioneta sin todos los ningún niños cinturón de atrás y todo, seguridad? ¿no? Fíjate que eso que tú comentas es bien importante, Ale. Lamentablemente, con esto del aumento en el tráfico y el aumento de la velocidad, pues no es para nada seguro que un niño viaje en la caja de una camioneta. Qué bueno que tomas ese tema. Sí, ahora sabemos por estadísticas que un niño que cae de la caja de una camioneta tiene una mortalidad tan alta como el 95% por las lesiones que pueda llegar a sufrir, sobre todo por golpes en la cabeza, ¿sí? Entonces, pues sí, sí lo hacíamos, afortunadamente sobrevivimos esa etapa, pero es bien importante que las personas sepan que si hacemos eso, situaciones de riesgo sería viajar en la caja de una camioneta, ¿sí? Viajar en una motocicleta un menor, y también ir en el interior de un coche, en el asiento delantero, sin cinturón de seguridad o sin una protección adecuada, como puede ser un asiento apropiado para un bebé. Estas situaciones pues exponen al niño que cuando ocurre un accidente va a tener lesiones mayores, y estas lesiones pueden ser de cierta forma mortales o dejar secuelas importantes. Entonces, pues ahí empezamos con la prevención de los accidentes. Si vas a viajar en un coche, pues hay que llevar al niño en el asiento trasero, con su cinturón, con un asiento que le permita tener el nivel apropiado para poder vestir el cinturón de manera apropiada sin que le lastime el cuello, ¿sí? Y menos pasarlo por debajo del hombro, porque se puede lesionar los nervios del hombro cuando hay un impacto, un accidente. ¿Sí? Entonces es bien importante que sepamos identificar las áreas de oportunidad que tenemos para prevenir accidentes. ¿Sí? Esto que mencionas tú es súper importante. Me preguntabas cuáles son los accidentes más comunes, Lo, ¿sí? Por frecuencia, lo que más ustedes fíjate ven, que por frecuencia podemos decirte, pues obviamente que las raspaduras, ¿sí? Las caídas, ¿sí? Esto puede ser, digamos, lo más frecuente. Posiblemente no sea lo que nos ocasione un daño mayor, ¿sí? Aquí pueden ser frecuentes las fracturas, por ejemplo, las luxaciones, ¿sí? Que son propias del traumatólogo, de su atención habitualmente, ¿sí? Nosotros atendemos, por ejemplo, muchas lesiones cortantes en la cara, en los labios, cuando el niño está corriendo, sobre todo en un interior, cuando el niño corre o juega con un balón, una pelota, dentro del interior de la casa, como no hay como mucho para dónde correr, por lo general se van a dar contra las esquinas de las paredes, ¿sí? Entonces, es bien importante pues que en el interior de las casas es bien difícil poder realizar una actividad física segura. Entonces hay que tratar de tener un área, un jardín, un patio donde el niño pueda correr sin el riesgo de pegarse contra una de las paredes, ¿sí? Armando, ahorita que estás hablando de las caídas, de los golpes, habrá muchos papás, habrá papás más asustadizos que otros. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que ir a un hospital o cuándo tenemos que tratarlo nosotros en casa? Bueno, ¿Sí me sí escucho te bien? escuchas. Mira, todo depende de la capacidad que tengas como papá para poder tratar una lesión, ¿sí? Que tú consideres que no es de riesgo, ¿sí? Obviamente, si tú ves que por la herida sale un huesito, pues eso ya no es una lesión leve, ya puede ser una fractura expuesta, ¿verdad? Entonces, si tú observas la lesión y no hay, primero, no hay pérdida de la función, ¿sí? Quiere decir que el niño puede seguirse moviendo sin ningún problema.
eso es una buena señal, ¿sí? Si no hay pérdida de la continuidad de la piel, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una herida abierta, ¿sí? A lo mejor hay un chipote, a lo mejor se puso rojo, a lo mejor nada más hay una, se llama una abrasión, que es lo mismo que un raspón, ¿sí? Pues esto puedes a lo mejor manejarlo de inicio en casa, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer primero? Revisar la lesión, ¿sí? Identificar que no haya, como te dije ahorita, pérdida de la función, ¿sí? Que haya limitación para el movimiento, por ejemplo, o un dolor demasiado importante que impida que se siga moviendo la extremidad de manera normal, ¿sí? Esto ya nos debe indicar que hay algo un poquito más grave que requiere ser atendido por un especialista o en un hospital, ¿sí? Si nada más es una herida leve, ¿sí? Que no es muy profunda, ¿sí? A lo mejor le puedes poner, primero, lo más importante es el aseo, ¿sí? Lavar la herida con agua y jabón. No necesitas ningún producto especial, no hay que aplicar alcohol, no hay que aplicar agua oxigenada, ¿sí? Que es algo que se hacía como tradicionalmente para tratar heridas. Yo, yo creo que todavía se hace porque, pues lo traemos como una enseñanza, ¿no? Sí, digo, te digo, es algo tradicional, aplicar alcohol o aplicar agua oxigenada, se usaba mucho para tratar heridas. Ahorita sabemos que el agua oxigenada lastima ciertos tejidos, entonces no es muy recomendable aplicarla directamente en las heridas, ¿sí? Y el alcohol, pues disminuye, digamos, algunas infecciones, pero no mata todas las bacterias. Entonces lo más efectivo es lavar con abundante agua y jabón, ¿sí? Hay algunos jabones que son de uso médico, ¿verdad? Como la clorexidina, ese sería, digamos, el ideal. Pero si no lo tienes a la mano, cualquier jabón, cualquier jabón neutro, por ejemplo, lo puedes utilizar para lavar una herida sin problema. Idealmente jabón líquido, ¿sí? El de barra, pues ya habitualmente ya está usado, ¿sí? Está ya como contaminado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vas a lavar una herida, mejor jabón líquido, ¿sí? Y abundante agua. Vigilar que no haya un sangrado activo. ¿Qué significa? Que cuando tú quites, digamos, el parchecito o la gasa o lo que, con lo que estás lavando, ya no siga saliendo sangre, ¿sí? Si el sangrado está activo, es bien importante tratar de pararlo, disminuirlo, y lo único que tienes que hacer es aplicar cierta presión con un trapo limpio, con una gasa estéril. Por ejemplo, si tú tienes una gasita en tu casa, ¿sí? O hasta con una camiseta limpia, por ejemplo, si tienes un trapo blanco limpio, pues con eso hay que ejercer presión suficiente, ¿sí? Y de quedarte ahí un par de minutos para que la coagulación normal de tus tejidos pueda hacer efecto, y luego ya la descubres y ves, si sigue habiendo sangrado, pues te vas al hospital, ¿sí? Al área de urgencias más cercana, ¿sí? O en el camino le vas llamando a tu médico, ¿verdad? A tu pediatra, ¿sí? Para que te atienda, y te vas encaminando a un área de urgencias. Lo más recomendable es acudir a un área de urgencias. En algunas ocasiones, el médico, por ejemplo, en su consultorio, pues no tiene, por lo general, todos los elementos necesarios para tratar una herida que está sangrando. Entonces, difícilmente, porque yo soy cirujano pediatra, pues sí, sí tengo algunas cosas, pero lo ideal es atenderse en un servicio de urgencias, ¿sí? Eh, ¿Qué más te digo, Ale? No, digo, yo te pregunté por los accidentes más comunes y nos estás hablando de estos de las caídas, que creo que son los más comunes afortunadamente. Pudiera pensar en atragantamientos, pudiera Sí, pensar mira, hay muchos accidentes. Otro que es muy común, ahorita hablamos de los atragantamientos. El otro que es muy común por su frecuencia son las quemaduras, ¿sí? Las quemaduras ocurren por lo general, son más frecuentes en los niños preescolares, ¿sí? Y la quemadura más frecuente, a veces uno pensaría que es con fuego, con cerillos, ¿sí? Y no, la quemadura más frecuente es por líquidos calientes, ¿sí? Es una quemadura que se le llama por escaldadura. ¿Cuáles son los mecanismos más frecuentes que ocurren o por qué se queman los niños? Uno, que es el más grave, por ejemplo, sería cuando uno calienta agua en la estufa, o todavía se usan algunas como resistencias para calentar agua cuando te vas a bañar.
¿sí? Cuando no tienes calentón o se te acabó el gas, Oile. ¿sí? Entonces, lo que hace la gente, pues, es calentar agua en la estufa y llevarla al baño. Entonces, el niño se quema con mucha facilidad si la temperatura del agua está a 70 grados, que no es ni siquiera un agua hirviendo, es suficiente para que ocurra una quemadura, ¿sí? Y por lo general, cuando cae un poquito de agua, el niño hace un movimiento brusco y termina por salpicarse y por quemarse más, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, las quemaduras en forma de calcetín, ¿sí? Que el niño mete completamente el piecito al agua y se quema hasta donde va el tobillo, por ejemplo, ¿sí? Y otro mecanismo es cuando le sirves al niño alimentos muy calientes, ¿sí? Por ejemplo, un mecanismo frecuente son las famosas sopas instantáneas, que no voy a decir nombres porque a lo mejor nos metemos en problemas, pero las sopas instantáneas, estas a las que vienen en vasitos de unicel y luego les agregas agua hirviendo, agua caliente, ¿sí? Pues por lo general son comidas rápidas que las usamos cuando no tenemos mucho tiempo de preparar un alimento, digamos, un poquito más nutritivo y a veces las tomamos como de, ¿sabes qué? Vamos a comer esto rápido y a lo que sigue. Entonces, preparamos estos alimentos instantáneos y no damos el tiempo para que el alimento termine de cocerse y de prepararse, sino que servimos el líquido casi inmediatamente, está demasiado caliente. El niño, fíjate bien, por lo general es menor de 5 años, ¿sí? Lo agarra, lo empieza a tomar, se quema y se avienta, se baña prácticamente en el líquido caliente, ¿sí? Entonces son quemaduras que por lo general ocupan el tórax, el abdomen y luego se salta del área del pañal y se va hacia los brazos o a las piernas, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos saber cómo ocurrió esta quemadura. Oye, doctor, en las pasadas, en las caídas, y esto nos dijiste, como fácilmente podemos tratarlas en casa si no hay un sangrado extremo. Estas, las quemaduras, yo me imagino que en ese sí tenemos que actuar rápido ahora. Y también quiero hacer mención de esto antes de pasar rápido al otro tema. Este, solemos embarrarle de todo a los niños. Cuando era niña, a mí me decían que la mostaza y no sé qué tantas cosas, entonces corrías al retro y te embarrabas mostaza. Y ni siquiera sé si lo escuché en casa o lo escuché con los amigos en la escuela, pero yo recuerdo que era ponte mostaza y se te quita lo quemado. Bueno, hasta la fecha no conozco a alguien que se haya curado con mostaza. Lo que sí te digo es que debemos de tratar de no aplicar ningún aderezo, por favor. Sí, no apliquen ningún aderezo, no apliquen otras sustancias que no sea agua y jabón. ¿Qué tenemos que hacer? Si la quemadura es con agua caliente, lo primero que tenemos que hacer es bajar la temperatura y usamos agua fría como primer auxilio, ¿sí? Podemos meter al niño a que le caiga agua fría para tratar de disminuir el daño, ¿sí? Que se enfríe el tejido que se dañó, ¿sí? Enseguida lo único que tenemos que hacer es ver la magnitud del daño, o sea, qué cantidad de piel fue la dañada, ¿sí? Quiere decir que si hay una cantidad de piel importante, hay que ir a un servicio de urgencias, no lo puedes manejar en casa. Sí me ha tocado tratar niños con quemaduras tratadas en casa hasta por 7 días, que luego vienen infecciones muy importantes de la piel, ¿sí? Claro. Porque una quemadura lo primero que se tiene que hacer es lavarla, quitarle lo contaminado, porque a veces en lugar de quemarse con una sopa instantánea, fueron el menudo, los frijoles de la olla, ¿sí? O caldo de pollo, no sé, todo esto que luego preparamos caliente. Entonces hay que quitar los residuos del alimento, hay que lavar muy bien. Cuando son extensiones muy importantes de la piel, esto se tiene que hacer bajo anestesia general porque es muy doloroso, ¿sí? Entonces, como platicamos ahorita, lo mejor es prevenir, Ale. Entonces, este tipo de lesiones por las sopas instantáneas o por los líquidos calientes sí se pueden prevenir.
Primero, pues hay que evitar calentar líquidos en el microondas directamente y servirlos inmediatamente, porque los líquidos pueden ir demasiado calientes, ¿sí? Incluso los biberones no se deben de calentar en el microondas, ¿sí? Por el riesgo de quemaduras, ¿sí? Tenemos que verificar que el líquido esté a una temperatura adecuada, idealmente probarlo un adulto antes de servirlo, ¿sí? Y después servirlo en un plato que tenga la base suficientemente ancha para que no se caiga. El envase donde viene la sopa instantánea tiene una base muy pequeña y arriba está un poco más ancho. Entonces es muy fácil que se voltee, ¿sí? Entonces a un niño menor de 5 años no le puede servir en un vaso, hay que servirle en un platito, ¿sí? Ok. Bueno, híjole, pues definitivamente son como muchas las cosas que tenemos que hacer y sobre todo creo que la lección es Así prevenir. es. Prevenir la raspadura, prevenir las quemaduras, prevenir, bueno, tantas Y ahorita cosas, los también el atragantes. atragantamiento, ¿sí? El Sí, atragantamiento es igual que la asfixia. Esto sucede cuando un niño, por ejemplo, se lleva algo a la boca que puede ser un alimento, una pieza de algún material, un juguete, una moneda, ¿sí? Con cierta frecuencia, por ejemplo, mira, aquí voy a mostrar una pluma, ¿sí? Los adolescentes se meten esto a la boca y se les va hasta la tráquea. toda Sí, así completa. hemos sacado este tipo de partes, ¿sí? Se va hacia la tráquea y se obstruye completamente. Afortunadamente, los que fabrican estas plumas, se les ocurrió luego hacerles un hoyito. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Este Sí, hoyito sirve claro. para... Este ha salvado muchas vidas, porque Es para porque eso. antes no lo traía y ahora permite que cuando se ingiere o se asfixian los niños con esto, puedan seguir respirando por un rato, ¿verdad? Mientras no se tape ese hoyito, ¿sí? Cuando no lo tenían, pues la asfixia era inmediata y el paciente se moría en casa, ¿sale? Entonces, eso es importante. Wow, cuántas cosas. No me imaginaba que ese hoyito era Mira, para eso, fíjate, pensé que era para la presión. déjame buscar otra pluma. También este tipo de plumas, ¿sí? Los niños juegan y se Sí, meten esto a la boca y les quitan esta pieza y luego la traen acá, sí. ¿sí? Esto se mete muy fácilmente hasta la tráquea y luego lo tenemos que andar sacando ahí con una broncoscopía. Entonces, esto de andar jugando con una pluma acá en la boca, ¿sí? Y darle vueltas y soplarle y todo esto es súper peligroso, ¿sí? Sobre todo para los niños escolares y adolescentes que ya utilizan este tipo de materiales, ¿sí? Esto es lo más frecuente que ocurre con ellos. También, pues lo hemos platicado en temas anteriores, en los niños menores de 4 años, idealmente no deben de consumir alimentos pequeños y duros que les pueden dar el riesgo de un atragantamiento, de una asfixia. ¿A qué alimentos me refiero? Palomitas de maíz, cacahuates, pistaches, nueces, ¿sí? O Las semillitas tan bueno, no sé si son sí, pues las semillas laguneras de o son de todo el calabaza, todos país. los alimentos pequeños y Sí, duros. ¿Por qué? Porque antes de los 4 años los niños todavía apenas empiezan a salir las primeras muelas y todavía no tienen la capacidad sí. de moler bien este tipo de alimentos. Si un niño de 4 años anda caminando por la casa y se encuentra un plato con cacahuate japonés, pues mete la mano, se mete los cacahuates a la boca, sale corriendo y empieza a gritar, ¿sí? Y al momento de aspirar, para agarrar más aire, los cacahuates se van hasta la tráquea, ¿sí? Entonces, y la asfixia es inmediata. ¿Qué pasa con estos niños? Pues es el niño que se lleva las manos aquí a la garganta porque no puede hablar, no puede emitir sonidos, no puede gritar, no puede pedir ayuda, se empiezan a poner morados y a los minutos pierde el conocimiento, se desmaya y ahí viene el susto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues la famosa maniobra de Heimlich, ¿sí? Que los bebés pequeños, hay que tomar al niño más o menos como por aquí, ¿sí? Completo, lo pones sobre tu brazo, ¿sí? Y le das de palmadas entre las escápulas, entre los hombros, ¿sí? Son unas palmadas firmes, unas palmadas fuertes, 4 o 5 palmadas, ¿sí? Poniendo la cabeza del niño un poquito más abajo del cuerpo para que pueda expulsar, ¿sí? Con la presión que estás ejerciendo,
el cuerpo extraño. Si esto no ocurre, hay que llamar de inmediato. De hecho, antes de empezar la maniobra hay que pedirle a alguien que llame a una ambulancia, ¿sí? Porque si esto no tiene éxito, el tiempo que tienes para reaccionar es muy poquito, ¿sí? O sea, eso de agarrarlo y subirlo a tu carro y ya tratar de llevártelo tú a un hospital no No funciona. llegas, ¿sí? Si un niño te está asfixiando, tienes unos minutos, ¿sí? Menos de 10 minutos para ayudarle y recuperarlo, porque si, no, si te tardas más, el niño puede caer en paro respiratorio, paro cardíaco y después intentar sacar de un paro cardíaco a un niño que se asfixió, terminas con secuelas neurológicas muy importantes, ¿sí? Por el tiempo que se tardan en el traslado, ¿sí? Y en la atención. Entonces es bien importante, primero, prevenir este tipo de accidentes, ¿sí? Porque yo tengo pacientes que de pronto me platican aquí en la consulta que sus niños de 1 año, 2 años, ya les piden palomitas de maíz, ya les piden cacahuates, y ya les dan dulcecitos pequeñitos y duros. Entonces, estos bebés no tienen todavía la posibilidad de saber masticar bien ese tipo de alimentos. Entonces, acuérdense, no hay que ofrecerlos antes de los 4 años, ¿sí? A los 4 años, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues hay que enseñarle. Te sientas con tu hijo de 4 años, ¿sí? Y le empiezas a dar de una palomita por una, por ejemplo, o de cacahuate por cacahuate, ¿sí? Y le enseñas a que tiene que masticarlo bien, ¿sí? No meterse el puño a la boca, no meterse una cantidad importante. Y a los adolescentes hay que pedirles que no avienten los cacahuates al techo y luego Ay, los capean, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, los cacan sí, con la boca todos lo abierta. hicimos. O de uno al otro, ¿no? De uno al Esa es otro a ver otra, si que se los latinas. avientan a ver quién con la boca abierta. Sí. Peligroso, ¿sí? Entonces, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, ¿sí? Y en ese caso, pues a veces dicen que los papás somos muy gruñones, ¿verdad? Pero hay que tratar de poner Sí. límites, ¿sí? Para que nuestros hijos estén seguros y crezcan sanos, ¿sí? Sí. Luego nos dicen exagerados, pero pues Sí, es la vida, así ¿no? es. Oye, doctor, pasemos a otro grande tema, porque luego el tiempo se nos acaba. Esto es en cuestión de accidentes y como lo dice siempre, lo más importante es saber para poder prevenir. Creo que ahí está todo. O sea, aunque te digan gruñón, pues es mejor anticiparse a vivirlo. Pero otra de las cosas que yo te quería preguntar es, porque no nos vamos a enfocar en el COVID, pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes que vive un niño? ¿Por qué enfermedades va a pasar? ¿Y qué sería preocupante para que nosotros los papás sepamos que tenemos que ir más allá? Bueno, mira, hay un sinfín de enfermedades que puede presentar un niño, ¿no? O sea, aquí sí no acabaríamos con el tema, pero yo creo que es un buen momento para recordar que para la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas ya existen vacunas. Ahorita todos estamos preocupados por la vacuna de COVID y que cuando nos toca y ver las filotas para aplicársela y nos olvidamos que ya tenemos vacunas para las que sí tenemos acceso y protección, ¿sí? Y me ha tocado ver en estos días pacientes que no tienen aplicadas esas vacunas, ¿sí? Que ya deberían de tener según su calendario de vacunación. Entonces, recordar que tenemos vacunas, primero, ¿sí? La vacuna de BCG ya está disponible, ya hay afortunadamente Sí. en el sector salud, ¿sí? Los pacientes que no se la aplicaron de 1 año más o menos, 1 año y medio para acá que hubo cierta escasez, hay que acudir a que se las apliquen, ¿sí? Esto no nos debería también, vale la pena el comentario, no nos debería retrasar el calendario de vacunación normal, ¿sí? Al contrario, esta vacuna Claro. no tiene por qué retrasarla si la aplicamos en forma extemporánea, porque tiene una eficacia, digamos, o una reacción muy lenta por la forma de aplicación y el tipo de vacuna de la que se trata, ¿sí? Se puede tardar hasta 6 meses en terminar de hacer su proceso completo, la vacuna de BCG. Entonces, no nos altera ninguna otra vacuna, ¿sale? Acordarse de... Doctor, ahorita, Perdón. perdóname, ¿qué pasa cuando no se vacunan los niños? ¿Qué pasa cuando no se vacunan? Pues estamos expuestos a que se puedan enfermar, ¿verdad? Recordar de nuevo, la vacuna, cualquier vacuna,
está hecha para protegernos contra enfermedades que pueden resultar graves, enfermedades que pueden resultar mortales y enfermedades que pueden ocasionar secuelas, ¿sí? Un ejemplo muy importante es la vacuna de la polio. Afortunadamente, la poliomielitis ya está casi erradicada a nivel mundial gracias a que existe una vacuna, ¿sí? Y aún tenemos que seguir poniéndola, que va incluida en la vacuna pentavalente. Eh, Recordar, hay vacunas contra un sinfín de enfermedades, vacuna contra neumococo, vacuna contra hemófilus, ¿sí? Vacuna contra rotavirus que produce diarreas muy severas, ¿sí? Y afortunadamente ahorita todas esas enfermedades están muy limitadas y se están disminuyendo en gran medida su frecuencia gracias a las vacunas. Su Así es, propagación. entonces sí es bien importante que sigamos vacunando a nuestros hijos, que los llevemos en forma oportuna. Yo siempre les insisto en que si están programadas las vacunas a los 2, 4 y 6 meses y luego al año, pues hay que llevarlo exactamente cuando cumple 2 años, 4 meses y 6 meses, no a la semana, ni cuando, ay, es que hoy no pude porque hizo mucha tierra y hoy no pude porque hizo mucho sol y hoy no pude porque, así no la pasamos, ¿no? Entonces hay que procurar que el calendario de vacunación sea muy exacto, muy preciso y de esa forma vamos a prevenir un sinnúmero de enfermedades que normalmente los niños pues están expuestos, ¿no? Oye, doctor, ahorita decías que hubo una escasez de una Sí. vacuna y luego tú encontrarás más como doctor estos niños que a lo mejor no vacunaron, no les pusieron una vacuna, se les juntó con otra y a lo mejor con una tercera. ¿Qué sucede con esta idea de que no se deben de poner juntas las vacunas, sino debe de haber un espacio entre cada Sí, una? ¿Qué sucedería si se las pones al no, mismo mira, tiempo? hay vacunas de diferente origen. Ahorita eso, nos estamos familiarizando con eso porque ya sabemos ahora con esto de la vacuna de COVID que hay diferentes tipos de vacunas, ¿sí? Y también para otras enfermedades existen diferentes tipos. Por ejemplo, hay vacunas que son de virus vivos atenuados. Estas sí no se deben de aplicar con otro tipo de vacunas, se tienen que aplicar exactamente en su calendarización y no se deben de mezclar con otras vacunas, ¿sí? Entonces, sí hay estrategias para que cuando se te atrasa una vacuna, te la apliquen ya sea de forma intermedia, ¿sí? Y no te atrase el resto de las vacunas, ¿sí? Hay vacunas que si te la aplicas antes de su fecha, estas vacunas al final de cuentas no deben de contar dentro del calendario y se tienen que volver a aplicar, ¿sí? Entonces, para cada vacuna hay, digamos, sus reglas o sus guías para poder aplicarla cuando se aplica en forma extemporánea. Entonces, pero eso sí, sí valdría la pena que parte por parte lo platicaran con su pediatra, ¿sí? O en el módulo de vacunación, donde también están muy relacionados con estos temas. Para ir terminando esta conversación, doctor, digo, porque la verdad es que la salud es muy amplia y la de los niños, bueno, podemos irnos hasta por edades, pero el tiempo apremia. Y para ir terminando, platícanos un poco de qué opinas, esto ya es una opinión, pero qué opinas de los papás que no les gusta vacunar a los hijos. Bueno, ¿como cuántas horas tenemos para platicar de esto, Dale? Mira, O bueno, la, ¿qué le dirías a un papá que está la dudando, que tendencia, escucha a la estos otros tendencia de los papás? antivacunas, pues es una tendencia que lamentablemente ocurrió a raíz de una publicación muy negligente que se hizo en una revista científica, ¿sí? Donde advertían de ciertos riesgos o ciertos daños por la aplicación de algunas vacunas. Eh, esta misma revista científica ya tuvo que retractarse por medio de otras varias publicaciones, ¿sí? Para decir que la persona que publicó esto no lo hizo de forma correcta o de forma suficientemente científica, ¿sí? Y pues lamentablemente hizo mucho daño al hacer este tipo de publicaciones, porque creó una duda aparentemente razonable, ¿sí? Pero que no tiene fundamento científico, ¿sí? Entonces, eh, sabemos que las vacunas, como ahora también nos estamos identificando, pues tienen riesgos, ¿sí? Si tú te aplicas una vacuna, pues ahora estamos viendo con la vacuna de coronavirus, por ejemplo, que hay riesgo de trombosis con algunas
algunos casos de personas que se vacunan, ¿sí? Pero tú tienes que valorar lo que se llama riesgo-beneficio, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de que te vacunes? Pues de que no te vas a morir de esa enfermedad, o tu familiar no se va a morir de la enfermedad, o tú no vas a tener secuelas propias de la enfermedad si te enfermas, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Pues que a lo mejor te puede pasar una de estas cosas que puede ocurrir con una vacuna, una alergia, una reacción exagerada de tu organismo a alguno de los componentes de la vacuna, ¿sí? Una trombosis, por ejemplo, en el caso de algunas vacunas, ¿sí? Hay datos de mielitis transversas y cosas así un poquito más extrañas, ¿sí? Que por lo general tienen solución, ¿sí? También hay que mencionar porque estos problemas en la mayor parte de los casos tienen solución y son transitorios. Por ejemplo, ahorita de todas esas que he mencionado, pues el riesgo es tan bajo que si lo comparamos con otras situaciones cotidianas que hacemos en el día a día, pues resulta a veces hasta te puede dar risa. Por ejemplo, en situación de lo que me mencionan de las trombosis relacionadas a la vacuna de COVID, pues se sabe que hay como 10 veces más riesgo de trombosis por consumir un anticonceptivo, por ejemplo. ¿Sí? Sabemos que un porcentaje muy importante de la población de mujeres en edad fértil pues toma anticonceptivos de manera rutinaria y no les pasa lo de las trombosis, ¿verdad? Le pasa a una población pues muy pequeña, ¿sí? Es todavía menor el riesgo de presentar una trombosis por una vacuna de COVID. Entonces, pero por ciertas cuestiones de bioseguridad, los laboratorios tienen la obligación de informarnos cualquier evento adverso que ocurra tras la aplicación de una vacuna, ¿sí? Aunque sea mínimo, ¿sí? Entonces, algunas veces estos pequeños eventos adversos los tomamos como si fueran algo catastrófico y nos infiere más miedo. Y a veces en las mismas noticias son de cierta forma Sí. amarillistas al estar informando todos los días con que, ay, a una señora le dio una trombosis cuando se la aplicó en Sudáfrica y tenía no sé cuántos factores de riesgo, ¿no? Entonces, pero te dan la información pues como pues muy tendenciosa para que, Sesgada. exacto, para que tú digas, ay, me va a pasar eso si me aplico yo la vacuna. No, no te va a pasar nada. ¿Sí? Te vas a proteger. Las vacunas, yo les digo a veces a mis pacientes que duelen 15 minutos cuando te aplican la vacuna y te protegen toda la vida. ¿Sí? Es bien importante saber eso, que la vacuna es para que te proteja por mucho tiempo. Oye, doctor, luego porque no queremos que le duela nada a nuestros hijos y no queremos que Así es. lloren. Y también hay, y yo confieso haberlo hecho una vez hasta que platiqué contigo, hay quienes le damos el tempranazo, Así es, así, sin, o sea, lo vacunaron tempra para que no te pase nada. exactamente, como si fuera una burbuja ahí que te fuera a proteger Sí. inmediatamente del dolor. No, también sabemos que si administramos analgésicos, por ejemplo, el paracetamol, después de la aplicación de una vacuna, vamos a disminuir la intensidad de la reacción que deseamos que tenga esta vacuna. Acordarse que una vacuna es una exposición a una parte pequeña, Sí. ¿sí? A veces ni siquiera a la bacteria o al virus completo, sino a una pequeña parte de para que nuestro organismo tenga una reacción inmunológica. Y parte de esta reacción es ese pequeño dolor que sentimos. Otra parte es la inflamación que sentimos. Quiere decir que sí te aplicaron un biológico, que sí te aplicaron una vacuna. Y después podemos sentir el cuerpo cortado, podemos sentir como un resfriado o así. Puede ser leve o moderado, pero si yo me tomo el Tempra luego, voy a disminuir la intensidad de esta reacción y al final de cuentas mi reacción inmunológica o mis defensas que quiero que se formen no se van a formar al 100%. Voy a disminuir la eficacia de la vacuna. ¿Sí? También hay muchos reportes ya a favor de esto que idealmente no deberíamos de tomar Tempra o cualquier marca de paracetamol, ¿sí? Porque podemos disminuir la intensidad. ¿Cuándo sí? Pues cuando ya de plano me es imposible continuar con mis actividades diarias, ¿sí? O sabes que tengo que manejar o tengo que, pues sí, me tengo que tomar algo para estar al 100%, pero de otra manera, si puedes mejor descansar y esperar un tiempo, solo se va a quitar esa sintomatología. Eso es bien importante mencionarlo. Por favor, como papás,
tratemos de prevenir, tratemos de estar aguzados con lo que pasa con nuestros hijos y tratemos de vacunarlos para disminuir los riesgos de las enfermedades. Eh, Doctor, y ya para irnos, pues el COVID no se ha ido, el COVID aquí sigue. Y en esta fecha, después de un año, un poco más de un año de que llegó aquí a nuestro país, creo que muchos hemos relajado pues algunas actividades y me gustaría que cerraras con esto. ¿Cómo cuidamos a nuestros niños? Porque sabes que también creo que existe esta idea de que a los niños no les pasa nada. Bueno, fíjate que yo he escuchado con mucha frecuencia esta frase que tú comentas, ¿sí? Todo está bien cuando decimos que un porcentaje bajo de niños sufren enfermedad grave por COVID, ¿sí? Pero cuando este porcentaje bajo nos toca a nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, ya el 1% se convierte en 100%, ¿sí? Claro. Entonces, no debemos de relajar nuestra protección, nuestras actividades, o más bien nuestra protección y las actividades que tenemos, porque todavía hay un número suficiente de casos para preocuparnos. Lamentablemente, en cierta forma, las autoridades no han apoyado esta situación y han propiciado que de forma prematura se abran actividades de alto riesgo, ¿sí? Abrir estadios, abrir eventos Restaurantes. masivos, lugares cerrados donde llega gente y se tiene que estar sin cubrebocas como algunos restaurantes, reuniones sociales donde va mucha gente, pues no son seguras, ¿sí? Tenemos que entender que todavía estamos en medio de una pandemia, ¿sí? Afortunadamente, nuestras personas mayores de 60 años, la mayor parte, yo supongo, ya están vacunadas, ¿sí? Pero todavía ahora estamos viendo que hay personas que siguen falleciendo aún estando vacunadas, porque aunque es una cantidad menor de gente la que está muriendo, sigue habiendo personas que tienen una dosis y se están yendo todavía, porque la protección con una sola dosis no es suficiente, ¿sí? Entonces, los niños también tienen riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto del regreso a clases, hay que enseñarles a nuestros niños a que deben usar su cubrebocas, ¿sí? Hay que tratar de mantener la distancia social en los lugares donde se reúne mucha gente que no vive en la misma casa, ese es el concepto, ¿sí? Hay que procurar tener las áreas bien ventiladas, eso es lo más importante. Seguimos usando que el alcoholito en gel, que el tapete afuera de la casa. Ya sabemos, la experiencia ya nos enseñó, ¿sí? Que no se contagia el virus de COVID, el coronavirus, no se contagia por estos medios, no se contagia por agarrar un objeto que utilizó otra persona que tenía COVID, se contagia por vía aérea. Si yo estoy en una área que no tiene ventilación adecuada y hay una sola persona que tenga COVID, se van a contagiar todos los demás, ¿sí? No significa que todos se vayan a morir, ¿sí? Una parte de esta población va a tener enfermedad grave, ¿sí? Y otra proporción puede llegar a fallecer, ¿sí? Sobre todo si tiene o algunas otras enfermedades. ¿Sí? Pero el riesgo está en lugares cerrados, ¿sí? Con por lo menos una persona que no tenga la protección. Entonces, hay que tratar de disminuir los tiempos donde estamos en lugares cerrados, no quitarnos el cubrebocas para nada en lugares cerrados, ¿sí? Y si vamos a hacer algún tipo de reuniones, pues tratar de que esas reuniones sean con gente, pues que nosotros tenemos comunicación y estamos habitualmente con ellos. ¿Sí? Que si se enferma, nos van a llamar, nos van a decir, oye, tengo estos síntomas para que te cuides, te hagas una prueba Claro. y cuides a los tuyos, porque no nada más es por tu beneficio, sino por que no se vaya a enfermar alguien más de tu familia. Entonces, pues tenemos que retomar nuestras actividades de forma segura, ¿sí? Si tenemos que trabajar, hay que ir a trabajar, pero hay que seguir manteniendo nuestra sana distancia, utilizar el cubrebocas es muy importante, ¿sí? Y poco a poquito podemos dejar de quitarnos la ropa antes de entrar a la casa y bañarnos cada que entramos y salimos. De esa manera no se contagia el COVID, ¿sí? Se contagia por vía aérea y por no usar el cubrebocas, ¿sí? Espero que pronto tengamos acceso todos
¿sí? Todos a aplicarnos una vacuna de COVID. Les platico que en Estados Unidos está a punto de autorizarse el uso de la vacuna Pfizer, por ejemplo, en pacientes o niños de 12 a 16 años. ¿Por qué? Ok. Porque ya se hicieron los estudios que nos reportan que hay seguridad para su aplicación y que sí se protegen con la vacuna. Y ya empezaron, en este momento ya empezaron estudios en niños de 6 meses a 11 años. ¿Sí? Esperamos que para fin de año esté autorizada la vacuna para todas las edades a partir de los 6 meses. ¿Por qué a partir de los 6 meses? Porque los bebés de menos de 6 meses se protegen con la lactancia materna. Si la mamá... O sea, aquí esto también es importante. Si no estás lactando a tu bebé, tendrías que Así cuidarlo. es, ¿sí? Entonces, si tú tienes, si estás vacunada y estás amamantando a tu bebé, en la lactancia le estás transmitiendo inmunoglobulinas y protección contra coronavirus, ¿sí? Eso ya está bien demostrado, ¿sí? La aplicación en el embarazo es segura, la aplicación en mujeres lactando es segura, se pueden aplicar, y la aplicación en niños, ahorita, hasta mayores de 12 años, se considera segura, ¿sí? Hasta que no haya otra información más reciente, ¿sí? Entonces, esperemos pues, que pronto tengamos acceso primero a los adultos, los que tienen que salir a trabajar en sus actividades económicas, pero si se van a reactivar las clases y todo esto, también los niños deben estar protegidos, ¿sí? Porque tenemos casos graves de síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? Problemas neurológicos, mielitis transversa, y cosas también bastante serias para los niños y hay que protegerlos, hay que cuidarlos. ¿Sí? Entonces, en un futuro no muy lejano debe valorarse la aplicación de la vacuna también en la población infantil. Pues con esto nos vamos, doctor, con estos recordatorios que sin duda, que aunque son muchos más cosas las que tendríamos que estar atendiendo, yo creo que todo esto que tú nos has dicho hoy nos sirve para estar atentos a la salud de los niños y no nada más irnos con la diversión, con la fiesta y con el juego, que es muy importante. No, tampoco quiero agüitar la No, fiesta. es súper importante recordar, bueno, aquí en Kinder Clinic, nosotros este año quisimos hacer un reconocimiento a todos los niños, niñas, porque son los que en esta época de pandemia, primero son los que la padecieron más, porque son los que sí Sí, tuvieron la responsabilidad de guardarse en casa, ¿sí? Tuvieron clases a distancia y nosotros, el personal médico, las enfermeras, sentimos todo el apoyo de los niños, ¿sí? Que nos han mandado sus mensajes, que nos han hecho llegar recaditos, que nos han hecho sentir como héroes, ¿verdad? Hasta nos llegaron a hacer sentir como de esa forma. Entonces, queremos agradecerles toda esa fuerza que nos han transmitido. Queremos agradecerles todo lo que han hecho por el mundo, ¿verdad? Porque sí, es una labor muy importante cuidarse, sí. ¿sí? Y queremos transmitirles eso, que en Kinder Clinic valoramos mucho toda esa actitud tan importante que tuvieron los niños durante la pandemia y que la siguen teniendo. Yo sigo viendo a los niños protegerse con su cubrebocas, ¿sí? No lo traen acá abajo en la barbilla, ¿sí? Se cuidan súper bien, se lavan las manos con mucha frecuencia, ¿sí? Los niños son súper listos y nos han ayudado mucho a salir adelante de esta pandemia. Entonces hay que reconocerles todo el esfuerzo que hicieron este año, y esperemos que pronto podamos seguir festejando y podamos llevarlos al cine y podamos tener eventos masivos para que puedan ir ellos también a divertirse y ojalá tengamos también más espacios para ellos en los parques, en los jardines, que no invadamos como adultos todos los espacios y queramos estar siempre ahí haciendo ejercicio y sacando a pasear al perro, ¿sí? Los niños necesitan salir a jugar y necesitan espacios seguros. Entonces tenemos que participar y también tenemos que darle su lugar a los niños para que tengan lugares seguros para salir y para jugar y para poder salir a caminar y a correr. Hay que dejarles espacios a ellos, que sean exclusivos para niños. Eso valdría mucho la pena. Yo creo que además de todo lo que nos has dicho respecto a la salud, este llamado
de social, este llamado a la sociedad, a los adultos, por favor, es bien importante. Y por aquí no me quiero ir sin leer este comentario de Cristi Gómez. Dice, gracias a los niños por su resiliencia en esta pandemia. Creo que no les hemos agradecido lo suficiente. Feliz día a los niños y muchas gracias. Y de esta manera nos vamos. Creo que has dejado en nosotros plantadas semillitas bien importantes que hay que atender. Y sí es cierto. Pues muchísimas gracias a todos los niños. Hoy, en este Día del Niño, se los deberíamos de agradecer de esta manera. No nada más la felicitación por su día, sino el agradecimiento por guardarse, por aguantar tanto tiempo dentro de casa. Sí, hay que darles el reconocimiento. Feliz Día del Niño, mi reconocimiento, y aquí estamos a las órdenes. A mí me encanta trabajar para los niños, ¿sí? Para mí es un privilegio poderlos atender, ¿sí? Es súper importante para nosotros estar aquí con ellos. Lo sé. Pues muchísimas gracias por abrir esta ventana otra vez y por informarnos sobre todo esto, informarnos. Y bueno, pues yo te agradezco, le agradezco a Kinder Clinic. ¿Y dónde están ubicados, Estamos doctor? en Torreón, en la colonia Torreón Residencial, ¿sí? Por la calle Praga, esquina con Turín, ¿sí? En el número 4707. Nos pueden encontrar fácilmente en Google Maps, ¿sí? Ahí estamos a la orden. También tenemos nuestras redes sociales. Aquí está la página de Instagram. Sí, por ahí hoy hicimos varias publicaciones para felicitar a los niños y para reconocerlos por este día, que es su día. Y también estamos en Facebook. A mí me pueden encontrar como Dr. Armando Cruz Rodríguez en Facebook y también en Instagram como Kinder Clinic. Perfecto. Pues ahí están las redes sociales de este lugar, en donde además del doctor Armando hay muchos más pediatras por ahí en distintas especialidades. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Ale. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues nosotros les dejamos esta charla aquí en Instagram TV y después la vamos a colocar en el sitio, en el blog, en la página web, para que se quede ahí siempre y ustedes la puedan observar si tienen alguna duda o quieren volverla a escuchar. Les deseo un bonito Día del Niño a sus niños, a su niño interior también, y les invito a que nos volvamos a encontrar la próxima semana con otro tema que seguramente va a tener que ver con las mamás en el mes de mayo. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor Armando Cruz. Hasta luego, bye.